Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En esta ocasión voy a resolver un parcial de esta materia y cátedra, o sea, un modelo de primer parcial. Por supuesto, es un parcial de la virtualidad que conseguí en la página Philab. Yo les voy a agregar el link de este examen en la descripción del video. La primera pregunta que aparece en este examen es la pregunta 8 y dice: los puntajes en una prueba de comprensión lectora se distribuyen según se muestra en el siguiente diagrama obtenido con el Statistics, ¿no? Que es el programa con el que ustedes estuvieron trabajando en el espacio de trabajos prácticos. Acá tenemos una salida de este programa y abajo tenemos la pregunta, ¿no? En primer lugar, ¿cuál es el nombre de este diagrama? Diagrama de tallos y hojas. De hecho, acá lo dice, ¿no? Diagrama de tallos y hojas. En todo diagrama de tallos y hojas lo que debemos identificar es dónde se encuentra la mediana de la distribución. Y como pueden ver en esta columna tenemos un valor, un número que está encerrado entre paréntesis. En este caso el número 13 es el valor que está encerrado entre paréntesis, ¿no? Fíjense que el número 13, que es el número que está encerrado entre paréntesis, nos indica precisamente en qué tallo se encuentra la mediana de la distribución. En este caso la mediana se encuentra en el tallo 6. Y el número 13 simplemente significa que la frecuencia absoluta de este tallo, del tallo 6, es igual a 13, ¿no? Fíjense que tenemos acá, en total tenemos 13 datos: 60, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 8, 9, 9 y 9. O sea, en total tenemos 13 datos, partiendo del 60 hasta el 69 inclusive. Ok. En la salida me figura precisamente el dato de la mediana, ¿no? Fíjense que dice que la mediana de este conjunto de datos es 63,50. También nos dice que el valor más chico observado para la variable es 15 y el máximo valor observado para la variable es 98. Fíjense que en el tallo 6 el valor 63,5 no figura. Tenemos 60, 60, 61, 62 y después pasamos al 64. O sea, el 63,5 no forma parte del conjunto de datos. Y esto es, digamos, habitual que ocurra porque no necesariamente uno de los valores del conjunto de datos va a coincidir con el valor de la mediana. Ok. Entonces acabamos de chequear, de verificar que precisamente la mediana de la distribución forma parte, ¿no? de la fila del tallo 6, ¿no? Ok. Otra cuestión que es importante que sepan reconocer dentro de este diagrama y específicamente dentro de esta columna es que los valores que se encuentran precisamente en esta columna, salvo este que está entre paréntesis, son valores de frecuencias absolutas acumuladas. Fíjense que en el tallo 1 tenemos un dato, que es el 15, ¿no? En el tallo 2 tenemos en total 4 datos,
el 21, el 21, el 24 y el 28. Entonces, si yo sumo la frecuencia absoluta del tallo 1 a la frecuencia absoluta del tallo 2, que sería en este caso 4, tenemos que la acumulada, o sea, la frecuencia absoluta acumulada hasta el tallo 2 es igual a 5. Y lo mismo ocurre con los siguientes tallos, ¿no? O sea, se van acumulando las frecuencias absolutas hasta llegar al tallo 5, ¿no? Fíjense que la frecuencia absoluta hasta el tallo 5, inclusive, es igual a 21. Si vamos acumulando las frecuencias absolutas en orden creciente, vamos a alcanzar el valor 21 a nivel del tallo, o mejor dicho, a nivel de la fila del tallo 5, ¿no? Por debajo del 13 también tenemos valores de frecuencias absolutas acumuladas, pero en este caso las frecuencias absolutas de cada tallo se van acumulando en orden decreciente, ¿no? O sea, como les había comentado, el valor mínimo observado para la variable era 15 y el máximo valor observado para la variable era 98. O sea, de acá hasta acá, las frecuencias absolutas de cada tallo se van acumulando en sentido creciente, y de acá para acá, las frecuencias absolutas de cada tallo se van acumulando en orden decreciente, ¿no? Ok. ¿Por qué les comento esto? Porque para poder responder a la pregunta, yo necesito saber cuál es el tamaño muestral de este conjunto de datos. Entonces, yo tengo varias maneras de averiguar esto. Puedo ir contando precisamente los datos, partiendo desde el tallo 1 hasta el tallo 9. Por ejemplo, 15, después tengo 21, después 21, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 35, 38 y así hasta llegar hasta el 98, ¿no? O sea, ir contando los elementos de a uno por vez, ¿no? O para ahorrarme este trabajo, lo que yo puedo hacer es sumar este valor, que es la frecuencia absoluta hasta el tallo 5 inclusive, más este valor que está entre paréntesis, que como les había dicho es la frecuencia absoluta de la fila del tallo 6, más este valor, que es la frecuencia absoluta acumulada, partiendo de la fila del tallo 9 hasta la fila del tallo 7 inclusive. Entonces tengo 21 más 13 más 16, esto me da 50, ¿no? Entonces el tamaño muestral de este conjunto de datos es 50. Entonces acá nos preguntan, el rango percentilar del valor 50 puntos es, y nos dan tres opciones, ¿no? Fíjense que precisamente, ¿no? El valor 50 no forma parte de este conjunto de datos, porque en la fila del tallo 5 el primer elemento es el 52. O sea, que el valor 50 no forma parte del conjunto de datos. Pero en el caso de que antes del 2 figurara un número 0, en ese caso el valor 50 sí formaría parte de la distribución, ¿no?
Entonces, para que sea más sencillo, ustedes imaginen que antes del 2 tenemos un 0. Para determinar el rango percentil del valor 50 puntos, yo debo averiguar qué tanto por ciento representan estos 16 elementos del total del conjunto de datos, ¿no? O sea, tengo que hacer una división, ¿no? O sea, tengo que hacer esta división. 16 elementos sobre el total, que son 50. Esto me va a dar 0,32. Si a este valor yo lo multiplico por 100, obtengo 32. O sea, si quieren en términos porcentuales, en términos de frecuencias porcentuales, podemos decir que estos 16 elementos representan el 32% del conjunto de datos. O sea que el valor 50 vendría a ser el centil 32 de la distribución, precisamente porque ese valor de la variable supera al 32% de la distribución. O sea que el rango percentilar de 50, en este caso serían 50 puntos en la escala en la prueba de comprensión lectora. Como decía, ¿no? El rango percentilar de este valor de la variable es 32.